Hola chicos, cordial saludo. Si me escuchan, por favor, me confirman audio. Si quieren, me levantan pulgarcito, mano o me escriben por el chat para confirmar audio. Hola, hola. Vale, Juan, muchísimas gracias. Bueno, chicos, muy buenas noches. Cordial saludo, gracias por estar aquí. A medida que pase los minutos, más personas se van conectando. Siempre suele pasar así, de esta forma. ¿Listo? Igual también, pues, las personas que me pueden asistir, queda la grabación respectiva en la plataforma. También se las comparto a ustedes por el grupo de WhatsApp. Mira, por acá nos siguen conectando más personas. John se acaba de conectar. Listo, vale. Bueno, chicos, eh, ya estuve ya mirando algunas de las actividades, ya hay muchas personas que han subido actividades, otras no, yo sé que todo lo manejan a medida del tiempo que tengan ustedes, pero les recomiendo, por favor, no dejar todo para lo último. La última semana estar corriendo con las evidencias, por más sencillas que sean, las dejamos acumular y cantidad pues nos dificulta un poco y más cuando no tenemos tiempo, ¿cierto? Entonces vamos haciéndola. No nos demoramos nada haciendo cada evidencia, entonces para estar al día es la invitación que les hago. Si bien es cierto que siempre van a estar abiertas, nunca van a estar cerradas, como dice la plataforma, una fecha de inicio, una fecha de cierre, sí, es la fecha de inicio, pero la fecha de cierre siempre se deja disponible hasta el último día en el cual se reciben las evidencias, por eso mismo, porque saben que ustedes trabajan, estudian, en fin, mantienen ocupaditos. Entonces, pero se deja esa gabela, pero tampoco para que dejemos todo para lo último. Si tenemos el tiempito, hagámoslo. ¿Listo? Es la invitación que les tengo. Y para aquellas personas que no han adjuntado el documento de identidad, por favor, en actividades iniciales, adjuntarlo. Es el requisito indispensable para la certificación. Bueno, aquí seguimos con más personas. Dana Jiménez nos acaba de unir. Listo, vale, voy a compartir por acá pantalla. Bueno, voy a dejar unos segunditos más porque miren, están ingresando y ¿qué pasa? Me voy para la presentación y tendría que estar saliendo para dar acceso a las personas. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, con el pulgar arriba, si están viendo, si se está compartiendo la pantalla, porfa. Vale, gracias, Juan Sebastián, gracias, gracias. Bueno, chicos, chicas, a la sesión anterior ya habíamos comenzado a hablar de la tríada de la fotografía. Ya habíamos comenzado a hablar de la tríada de la fotografía. Mm, la tríada de la fotografía, el diafragma, la velocidad y el ISO. Nos faltó, fue un poco sobre el ISO, si no me equivoco, no alcanzamos a tocar este. De todas formas, voy a hablar en un momento sobre el ISO. En resumen, en la sesión anterior hablamos del diafragma, la velocidad y el ISO. Habíamos dicho que el diafragma era el que controlaba la entrada de la luz. Entra mucha luz, entra poca luz al sensor de la cámara. Entra por el objetivo, llega al sensor, que es donde se dibujan las formas. ¿Listo? Acordémonos que el sensor es el que nos determina la calidad de la fotografía. Entonces, diafragma, mucha luz, poca luz. Habíamos dicho que con el diafragma podemos lograr un efecto interesante que es la profundidad de campo. Yo les decía a ustedes, es aconsejable que la profundidad de campo no se anule, no se anule.
O sea, que sea totalmente borroso allá atrás y que solamente estemos enfocando en la persona, el producto, la cosa, el objeto, en fin, que se insinúe aquí como está en el diafragma 4, en el 2.8, se alcanza a insinuar las formas, los colores. Les decía a ustedes, esos elementos que están allá atrás, en el segundo, en el tercer plano, son los que ayudan a contar la historia, a reforzar a este personaje principal que está acá. Ok, entonces aconsejable eso. Si ya, acordémonos, esa profundidad de campo insinuada, la vamos, se va desarrollando cuando tenemos el diafragma o cuando vamos abriendo el diafragma. Ahí nos vamos dando cuenta. Si vamos cerrando el diafragma, la profundidad de campo va a ser full, 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 full. Mire, como lo ven ustedes acá. Todo cobra importancia, el personaje y los elementos que están atrás. Entonces, para eso son las fotografías panorámicas en las cuales vemos todo, a izquierda, derecha, derecha, izquierda, abajo, arriba, arriba, abajo, y todo es importante en esa fotografía, ¿cierto? En esas panorámicas. Bueno, la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es la velocidad a la que entra esa luz por el diafragma. Aquí, por el diafragma, entra rápido o entra lento. Esa es la velocidad de obturación. Un segundo, el enlace no da, que hay un chico que me está escribiendo, Diego, pero si ustedes pudieron ingresar, ¿por qué Diego no? Mi pregunta. Espérenme un segundo, porfa. Miro acá algo. No, tampoco está pendiente. ¿Quién sabe? Espera, le escribo aquí a Diego porque... Bueno, entonces aquí estamos hablando del resumen, de lo que vimos en la sesión anterior. La velocidad de obturación, la velocidad a la que entra la luz, aquí pues de diafragma entra rápido y entra lento. Cualquiera de las dos. Con eso podemos lograr efectos con esa velocidad de obturación también, efectos como barridos y congelados. Cuando la velocidad de obturación es rápida, congelamos el movimiento, una velocidad de 1000, 2500, 3000, 3500, queda congelado el movimiento. Y si le bajamos a la velocidad, la fotografía queda con efecto fantasma, tripiado, queda con ese efecto. Que esas velocidades bajas son las que utilizamos para realizar los barridos en los ejemplos que nosotros vimos en la clase anterior. Bueno, el ISO es una ganancia de luz digital que nos da la cámara, se la da toda la fotografía, toda la fotografía. Esa ganancia de luz no es como si nosotros estuviéramos abriendo el diafragma, que va a entrar mucho más luz y se va a ver. El ISO es una ganancia de luz simétrica, dada toda la fotografía, una ganancia de luz muy, muy sutil, muy sutil. Las personas que trabajamos en fotografía nos damos cuenta de esa parte, pero la persona del común no la detecta. Pero, ¿qué pasa con esa ganancia de luz digital en el ISO? Hace que la fotografía, si nosotros abusamos de esa ganancia de luz, hace que la fotografía coja un grano, como se ve aquí, grano. Entonces, si abusamos de ese ISO, la fotografía se ve con grano y la podemos dañar. Hay ocasiones en que ese grano nos ayuda a la fotografía, a la intencionalidad que nosotros tengamos con la fotografía, nos va a ayudar ese grano. ¿Ok? El ISO. Aquí vemos una fotografía normal con el ISO 100. El ISO 100. Aquí la otra está con un ISO 3200. Está con un ISO 3200. Miren la diferencia. En el ISO 100, ustedes pueden ver los contornos, unos contornos que se ven borrosos. Como aquí arriba en la zapata, se ve borroso. Se ve borroso el contorno ahí. En las correas no se distingue tampoco la textura de la correa, se ve borrosa, se ve borrosa. Aquí en el cuerpo de la cámara, igual es un cuerpo que tiene textura, pero no se define muy bien esa textura. Entonces, miremos todos esos detallitos acá.
Y miren acá, en el ISO 3200, en el ISO 3200, ya arriba el contorno de la zapata ya se ve nítido. Miren cómo ayudó esa ganancia de luz digital. Aquí también donde están las perillas, los anillos, también ya se ve nítido. Igual en la correa, mire, la correa ya tiene textura, por lo menos que la correa son una serie de detalles pequeñitos. Y si le subimos ese ISO 3200, va a ayudar a darle fuerza a ese puntico. Entonces, que se detalle ese punto. Entonces, mira, aquí ya se ve en la correa, se detalla el punto. Igual aquí en la correa, aquí en el cuerpo de la cámara, igual ya se ve bien la textura. ¿Por qué? Porque ese punto va a ayudar a darle cuerpo a esos elementos pequeñitos que están ahí en la cámara, ¿ok? Que están aquí haciendo parte de esta cámara. Miren también aquí afuera, aquí en el ISO 100, no se veía qué era lo que había aquí atrás. Aquí ya se ve que hay un elemento ahí, se ve definido, se ve nítido. Entonces, mire cómo podemos utilizar el ISO. El ISO, eh, muchas personas no lo utilizan porque dicen que con el ISO se daña la fotografía. Pero si nosotros sabemos trabajarlo, darle la oportunidad a ese ISO para trabajarlo, se ve beneficioso. Igual como yo les mostraba a ustedes en la fotografía de velocidad de obturación. ¿Se acuerdan de esa fotografía? En la fotografía de velocidad de obturación, en esta, acá, el señor que está con las manos, que está aplaudiendo, tiene las manos llenas de polvo, de arena. Aquí, esta fotografía, velocidad rápida, ¿listo? Pero para acentuar esos punticos, esa arena, para darle volumen a ella, se utilizó el ISO, se elevó el ISO y el ISO con ese puntillismo, con ese grano que da, entonces ayuda a darle cuerpo a ese polvillo, a esto que está acá. Entonces, mira también, ¿sí cómo la podemos utilizar ese ISO? Entonces, es eso, es aprovecharlo. Alguien está intentando ingresar. Valeria. Listo, ya dimos acceso a Valeria. Entonces seguimos acá. Él hizo, él hizo la representación numérica. La representación numérica. Esperen un segundo, chicos. Hizo. Está raro. Muchachos, un favor, a ustedes que ingresaron ahorita, ¿se les dificultó ingresar por Teams? No, no, señor. Tan raro. Aquí tengo un compañero que dice que no ha podido entrar, que no da el enlace. Tan raro. Si eso no tiene no tiene limitantes. Sí. Mm, Bien raro. Bueno, el ISO, los valores numéricos, ustedes lo pueden determinar, ver desde 100, 200, 400, 800, los valores se van duplicando en el ISO. 100 se duplica a 200, 200 a 400, 400 a 800, está a 1600, está a 3200, a 6400. Ese es el ISO, ¿ok? Cuando ustedes vean, y siempre la representación va a ser con la palabra ISO. Siempre va a ser una representación ISO, con la palabra en mayúscula. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esa parte. Y cámaras que tienen ISOs menor ISO o mayor ganancia de luz. Entonces tengamos presente esa dependiendo de la referencia de la cámara y la marca. Mira, aquí hay unas que tienen un ISO 80, pero en general siempre es de 100. Mire, normal se ve y a medida que le vamos aumentando el ISO, mire cómo se va volviendo con granos la imagen. Se va viendo con granos la imagen. Miren, hizo 100, 1600, 1400, ya tanto punto distorsiona la imagen. Bueno,
Vamos, eso ya lo habíamos visto. Eso lo quiero hablarle con ustedes un poco. La distancia focal, chicos. Ustedes se han visto que en las cámaras fotográficas y en los mismos celulares hoy en día se le acoplan unos lentes pequeñitos. Sí, era como en las cámaras profesionales muy profesionales. Nosotros quitamos el objetivo y le colocamos otro más, un zoom, un macro, un teleobjetivo, otros que son más grandes para otro tipo de fotografía. Con el celular se hace lo mismo, pero el celular, como no es cámara fotográfica en sí, es un acople que le pega ahí al lentecito de la cámara y queda un objetivo ahí de esos pequeñitos. Se asemeja, es un ejercicio, es como un borrador que se hace con el celular, pero pues no da toda la funcionalidad de una cámara fotográfica, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a mirar qué es la distancia focal. ¿Por qué esto? Resulta que hay fotografías que ustedes ven que se ve todo a lo ancho, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba abajo, abajo arriba, fotografías panorámicas muy interesantes. Y hay otras fotografías que también uno ve mucho por internet, esas fotografías de animales, de animalitos, ¿cierto? De pájaros, otras especies de animales, y que están a una gran distancia, y uno los ve, la fotografía, y es como si estuvieran acá, de frente, en un primer plano, está el animal, y atrás la profundidad de campo se pierde, todo anulado. Entonces el personaje es el animalito. En este caso estamos hablando de este tipo de fotografía. Y esas fotografías fueron tomadas ¿con qué? Con zoom, teleobjetivos, que son para capturar imágenes que estén a una distancia considerable. Entonces ahí vamos trabajando con la distancia focal, con la distancia focal. Segundo, probar con otros navegadores. Bueno, entonces a eso nos referimos con la distancia focal. Mírenla. La distancia focal se manifiesta en la cámara de la siguiente forma. Este es el cajón de la cámara. Cajón. Este es el objetivo, o lo que la gente llama el lente. Pero la verdad, el lente es el que va por dentro. Igual la gente le dice esto lente, a este aparatico acá. Se llama objetivo, pero bueno, no hay ningún problema. Resulta que ese es un objetivo normal, un 18-35. Hablemos un objetivo, esos con los que venden las cámaras fotográficas, con ese, la mayoría, casi un 90% lo venden con ese objetivo, un 18-35, que podemos tomar fotografías familiares. Bueno, no, para gran distancia no podemos tomar, no nos sirve, ni fotografía macro, que son fotografías de algo pequeñito, no nos sirve son las fotografías normales, ¿ok? Miren, aquí tenemos el sensor, aquí en el cajón de la cámara, ya les dije a ustedes, aquí donde llega la iluminación que entra aquí por el objetivo, pasa por el centro óptico y llega aquí al sensor y es donde se dibujan las formas, ¿cierto? Resulta que el objetivo tiene algunos lentes por dentro y eso es lo que se llama el centro óptico de la imagen. Esa luz llega a estos lentes acá y se descompone a este centro óptico. Llega ahí, ¿cierto? Y miren, la distancia que hay entre el sensor y ese centro óptico es lo que se llama la distancia focal. Y esa distancia focal, ¿qué me va a determinar? El ángulo de visión. El ángulo de visión. Con este objetivo normal, un 18-35, el ángulo de visión, entonces el ángulo de visión es amplio. Voy a ver lo que está desde arriba hacia abajo, izquierda, derecha, fotografías panorámicas, se van a ver y se van a ver bien, ¿ok? ¿Qué pasa si yo
le coloco un objetivo más grande, o sea, un tubito de estos más grande, hablemoslo así, palabras claras, le coloco más grande, o sea, un zoom, que es para tomar ya a gran distancia. Claro está que hay otros objetivos que se toman a otras a más distancias más largas. Un zoom, un zoom. Hablemos que es el doble de esto, 3 veces más que esto, el largo, ¿ok? Entonces el centro óptico, claro, se va alejando, va quedando en todo el centro de ese objetivo, que es mucho más largo. Acá, en este objetivo, el centro está acá. Pero si es más largo el objetivo, obvio, el centro óptico pues también se va a correr, va a quedar más alejadito. Entonces la distancia focal se va a alargar al centro óptico. Y si voy a colocarle un objetivo a este centro, a este objetivo, voy a cambiarlo por un objetivo, un teleobjetivo que es mucho más largo, para tomar fotografías deportivas. Se han visto que son grandes, listo, mucho más grande. Entonces el centro óptico se corre más y queda más lejos. Entonces la distancia focal va a ser más larga. Por consiguiente, el ángulo de visión va a disminuir. El objetivo, entre más grande, la distancia focal va aumentando, por consiguiente, el ángulo de visión va a disminuir. Ejemplo visual, acá está. Miren esto. Estos son este amarillo, aquí están en las convenciones, son súper teleobjetivos, son esos que son grandes para fauna, para fotografía deportiva, también se utilizan. Entonces, ese es el ejemplo que les he dado a ustedes. Vamos a tomar la fotografía de un animalito que está por allá a 300 metros, 200 metros, y el animalito queda bien, y es como si lo estuviéramos viendo cerca, pero esa profundidad de campo queda anulada y no se va a ver nada lo que está a lo ancho, ni arriba, ni abajo, no se ve, porque el ángulo de visión fue reducido, ¿cierto? La distancia focal de acá a acá estaría por acá bien lejos, entonces por la distancia focal va cambiando. Y así sucesivamente, por lo menos un teleobjetivo, ya, ya es otro objetivo, pero para tomar un poco más cerca. Entonces ya el ángulo de visión, ya el ángulo se va a ampliar un poco más, porque la distancia focal se está disminuyendo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Segundo. Sé que estaban acá como me pitó. Y ahora vamos a ver acá en ello los objetivos que son más comunes, los más comunes y los que más se utilizan. Hay unos que utilizan más que otros, dependiendo también de lo que nosotros, en lo que estemos trabajando nosotros también. ¿Ok? Hay un lente que es el gran angular, lente u objetivo. A mí también se me pega el asunto del lente. El objetivo. Hay uno que es el gran angular, gran angular. ¿Ok? Los focales de este lentes son de 17 a 35 milímetros, o se mide en milímetros, de 17 a 35, y posee un campo visual de 60 grados. Tiene un buen campo visual. 60 grados, es un buen campo visual. ¿Ok? Una lente gran angular es cualquier lente con una distancia focal corta y un amplio campo de visión, ¿sí? Amplio, un amplio campo de visión. ¿Por qué? Por esa distancia focal corta, lo que les decía ahorita, la distancia que está entre el sensor y el lente óptico. El gran angular es un objetivo que es pequeño, entonces, mire, la distancia focal corta y un campo de visión amplio, ¿ok? Miren, aquí está la fotografía de lo que podemos tomar con el gran angular. Fotografías, ese es un lente que nos sirve para las fotografías familiares, la que tengamos nosotros para nuestras reuniones. Este nos sirve y es un muy buen objetivo o lente, como se le llama. El ojo de pez. El ojo de pez ya es algo más especializado. Ese nos da un campo visual
de 180 grados. Aquí vamos a ver más a lo ancho. Vamos a ver más a lo ancho. ¿Ok? Vamos a ver más a lo ancho. Pero ¿qué pasa con este lente ojo de pez? Cuando utilizamos estos lentes ojo de pez, los bordes se nos van a ver un poquito borrosos, un poquito oscuros, los bordes de la fotografía. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Aquí dice la distancia focal se mide entre los 8 milímetros hasta los 15 milímetros. ¿Ok? Miren, este es el ojo de pez. El ojo de pez, los pececitos tienen los ojitos salidos, igual que un caballito. Por eso es que ellos pueden ver mucho alrededor. Aquí está el objetivo y miren cómo es salidito acá. ¿Sí ven? Entonces, por eso tiene esa característica. Ojo, 180, aquí está 360 grados. Aquí hubo un trabajo de edición para unir dos fotografías que se convirtieran en 360 grados. Mire, si ven, es algo que yo les decía, ese grisecito que se da en el borde, pero ya son fotografías especializadas, ya a nivel publicitario más que utilizan estos objetivos ojo de pez. O también para la misma fotografía de naturaleza, también se utiliza mucho este ojo de pez. Ya es para algo muy, muy, muy específico. El lente zoom, objetivo zoom. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de tener un gran angular y un lente zoom, un objetivo zoom. Ya les digo por qué. El objetivo zoom, tomar fotografías a distancias largas, pero no tan largas, no tan largas, ¿ok? No tan largas. Y con ese zoom también podemos tomar fotografías que estén ya más cerca. Con este zoom se puede decir que hace las veces de 3 o 2 objetivos. Por eso les digo, si tienen la oportunidad de comprar un zoom, compren un zoom. Es una inversión que ustedes están haciendo en un objetivo de esto. La magia de un lente zoom radica en que puedes cambiar de distancia focal sin tener que cambiar de objetivo. ¿Sí es lo que les estoy diciendo? Este tipo de lente te ayudará a realizar cambios rápidos de encuadre de una escena mientras te mantienes en la misma posición. Es decir, lejos, voy a tomarle algo lejos, listo. Y contraigo el lente, lo giro y algo más cerca. Le tomo la fotografía sin ningún problema. Tiene un punto de enfoque, me deja enfocar tanto cerca como lejos. Entonces, tiene esta gran ventaja. Miren, este es un lente zoom. Mira, aquí se tomó una distancia considerable, el 4. Miren el 1 y el 2. ¿Sí ven? Ya en como si fuese un objetivo normal, se puede decir. Entonces, este objetivo es muy bacano. Me gusta mucho trabajar con este objetivo. Es muy, muy, muy funcional. Versátil para nosotros trabajar. Y si aprendemos a manejar esto, uff, bacano, bacano, bacano. De verdad, les aconsejo para que si algún día puedan adquirirlo, adquieran un Zoom. Teleobjetivos, superobjetivos, largas distancias. Mire, esa que yo les decía. Qué pena. El zoom, ¿qué milímetros va? Por ejemplo, yo manejo Canon, porque Milímetros a viste, milímetros. 200, 300 milímetros. Entonces, pero ese no, ¿sí? no, Dime. es que es que yo tengo una Canon, pero El Zoom, mostraste el el Zoom. ejemplo de, sí, Ya, el ya, zoom. el Zoom, mire. El Zoom va de 24 a 50 milímetros, de 18 a 70, de 24 a 70, de 25 a 105. Miren lo versátil que es. Lo máximo, 105, y miren, aquí un mínimo de 24. Por eso les decía a ustedes, con él podemos tomar a una distancia larga, lo podemos contraer y ya tomar a distancias cortas, lo que no podemos hacer con estos. Entonces, este es muy bacano, la verdad que sí. ¿Qué me decías?
No, que yo tengo Canon y en el ejemplo veía era Nikon y me perdí fue un poco porque me quedé viendo fue la foto y no había visto acá la presentación, porque yo Sí, tengo dos lentes, un 18-55 y yo trabajo mucho con deporte y tengo un 70-300. sí, Pero, pero el 70-300 es incómodo también para trabajar, o sea, en deportes bien, sí, pero no, hay claro. momentos donde Mm. está muy encima la jugada o el movimiento y ya uno, pues como que no ha encontrado un lente intermedio que sirva para, porque el 18-55 es el básico, ¿no? Que trae la Sí, cámara. no, ese es el familiar, por decirlo. Sí, Ese, exacto. Entonces, quería ver un lente que estuviera como en la mitad y ese ejemplo que acabas de mostrar con la foto de la porcelana está súper bueno. sí, no, yo he trabajado con Zoom, yo he trabajado mucho con Zoom y son buenísimos. Y no son pesados, no son pesados y los anillos son fáciles de manejar. Yo con mi hijo estuve mucho tiempo con él en la parte deportiva y en fútbol, más exactamente. Y le tomaba muy buenas fotografías con este. ¿Listo? Bueno, y lo otro ya teleobjetivos, super teleobjetivos ya grandes distancias, ya son fotografías especializadas, las personas que trabajan la parte deportiva, fotografía de naturaleza, en fin. Ejemplos, miren, este que está acá. ¿Sí ven? Por lo general, con estos objetivos manejamos algo que se llama trípode, un trípode, pero un trípode de una sola patica, porque es más versátil manejarlo, la parte paisajística, la parte deportiva, necesita que nos estemos moviendo, necesita que nos estemos moviendo. Entonces es más fácil anclar un trípode, una pata, que no venga, le abro las patas a esto, venga, nivelos las patas del trípode de 3 patas, del normal. ¿Ok? Entonces ya con este es mucho más fácil, con ese trípode. Pero miren, si ven la fotografía que queda, unas fotografías muy bacanas. Claro, la distancia focal está larga, está larga, está larga. Entonces, por eso el campo de edición se va ¿qué? A reducir. Estos teleobjetivos, lo mismo que el zoom también, de igual forma, manejan no van a tener la misma escala de diafragma que va a tener un lente 18-55, un objetivo 18-55, no, se les va a reducir, se va a reducir, manejar ya diafragmas abiertos, 2, 3, 4 diafragmas abiertos. Claro, con distancias considerables necesitan que entre luz, gran cantidad de luz, entonces por eso ellos no necesitan diafragmas pequeños, abiertos. Entonces por eso también se ven aquí con la profundidad de campo de esta forma, insinuada. ¿Ok? Y el lente macro, miren, el lente macro es para tomarle a algo pequeño, algo pequeñito. Aquí está el ejemplo de esta gotica de agua, a un grano de arroz, a una hormiga. Pero miren que estos lentes macros, chicos, sí, son un poco costosos, pero nosotros lo tenemos a nuestras manos, en nuestras manos. Un celular, un celular hace las funciones de un lente macro. Si ustedes toman, se fijan, tomen la fotografía a las huellas, a las huellas, y verá que se ve la huella, se ven los surcos. Eso no lo puedes hacer con un lente 18-55, no lo puedes hacer con ningún otro objetivo, no. Tiene que ser con este lente macro, algo pequeño, pero con el celular nosotros tenemos la oportunidad de tener un macro, algo pequeñito. Yo una vez le tomé unas fotografías, le hice el seguimiento a una de esas hormigas arrieras. Me tiré al piso y le hice de donde salió y fue por unas hojas y volvió otra vez con ello ahí y le hice un seguimiento y lo hice con un celular y quedaron fotografías bien. Entonces, sí, ven que con los celulares podemos sacar de todas formas cosas interesantes. Interesantes. Vamos ahorita con la presentación, lo que nos corresponde con leyes de composición.
Vamos a hablar de encuadres. Encuadres. Nosotros, en nuestro lenguaje popular, decimos que la fotografía quede acostada, que la fotografía quede parada. Así, ¿cierto? Así, una forma sencilla. Pero nosotros ya tenemos que manejar unos tecnicismos, les decía a ustedes. Aquí vamos a manejar los tecnicismos, pero unos tecnicismos básicos. No vamos a complicarnos ni nada. Lo más común que se maneje en la fotografía. Entonces, encuadres. Los encuadres. Los encuadres también están dentro de la narrativa que tiene la fotografía. En la fotografía habla todo. Diafragma, la luz, la velocidad de obturación, esos efectos que estamos dando nosotros de congelado, de barrido en la fotografía, esos hacen parte de esa trama narrativa. También los encuadres, también un encuadre que esté horizontal, vertical, por algo está ahí, por algo está así la fotografía. Entonces también hacen parte de esa trama narrativa, igual que la ley de composición, igual que los ángulos, igual que los planos. Todo tiene un porqué. Y todo eso va, ¿qué? Hilado. Bueno, aquí entre los encuadres vamos a hablar el encuadre horizontal. No vamos a decir, no, la vamos a tomar la fotografía acostadita. No, el encuadre horizontal. El encuadre horizontal nos va a generar espacios, aires, ¿cierto? En esta fotografía, como lo pueden ver ustedes, hay espacios acá. También conocida como formato de paisaje, es la manera más natural de percibir una fotografía. Se suele decir que produce sentimientos de serenidad, espacio, estabilidad y dirección, como lo pueden ver ustedes, ¿sí? Tranquilidad ver esta fotografía. Entonces, fotografías horizontales, un encuadre horizontal. Entonces, vamos a decir encuadres horizontales, vertical. Este es el encuadre vertical. Muy buena fotografía con un encuadre horizontal. Y dentro de ese encuadre horizontal hay elementos que están apoyando al elemento principal. Podemos nosotros de una sola fotografía sacar varias fotografías, sacar 2 fotografías, 3 fotografías que nos queden en formato ¿qué? Vertical. Yo trabajé cuando inicié con esto, recién estaba estudiando con fotografía social. Fotografía social. Fotografía social, fiesta, matrimonio, bueno, les hago toda cuestión. Y yo tomaba muy buenas fotografías en estos encuadres horizontales. ¿Y qué pasaba? Uy, yo veía que aquí, no, mire que aquí me quedó el niño sonriendo y está jugando acá con este otro niño, acá en este costado. Entonces, ¿yo qué hacía? ¡Ta! Entonces mandaba en edición, entonces ya mandaba a recortar y me quedaba una fotografía vertical. Ah, aquí quedó la señora sonriendo con el señor y haciendo un gesto muy agradable. ¡Ta! Entonces también la mandaba a cortar. ¿Sí? Me salía una fotografía general y de esa fotografía general sacaba otras 2 fotografías. Entonces, lo importante que es también tener el ojo clínico también cuando vayamos a trabajar en esos encuadres horizontales también. Darle importancia a todos los elementos que están alrededor de ellos. Esos elementos nos pueden servir en determinado momento. Y este encuadre, el holandés, es el que utiliza hoy en día. Hoy en día cuando se están tomando las selfies, siempre se suele inclinar un poco el celular, ¿cierto? Cuando se toman las selfies. Entonces, el encuadre holandés, que tiene un ligero ángulo de inclinación entre 25 y 45 grados. Da una sensación de movimiento en la fotografía. Entonces, encuadre, chicos, horizontal, vertical y holandés, para que lo tengamos presente. La composición. ¿Qué es la composición? Yo coloco, por lo general, aquí esta definición acá, pero es un poco como para
para controvertirla. ¿Por qué? Aquí dice que la composición es el uso y disposición de los elementos a fotografiar. Sí, la composición es esa, como yo les he dicho a ustedes desde un comienzo. Miremos dentro de la composición fotográfica todos los elementos que estén alrededor de ese elemento principal que vamos a fotografiar. ¿Listo? Uso y disposición de los elementos a fotografiar de una forma estética. De una forma estética y creativa, de una forma creativa. Ok, sí, la fotografía es creatividad. Bien, de una forma estética que tenga armonía, equilibrio, igualdad, simetría. Con eso sí se difiere un poco. Se difiere un poco. La fotografía debe impactar, ¿cierto? Impactar, persuadir, informar de una forma creativa. Una fotografía en la cual haya armonía, haya equilibrio, igualdad en cada uno de los elementos distribuidos ahí dentro del espacio. Resulta que una fotografía que no rompe, que no llama la atención, no. Una fotografía que llama la atención, esos elementos deben de romper en la fotografía. Deben de romper en esa fotografía, ¿cierto? Hacer algo distinto. No, una fotografía, no, listo, está bonita, mire, ta. No, una fotografía que en la cual haya armonía, equilibrio, lo vuelve uno como pasivo también al observarla, no se activa uno. La idea es que el receptor se active, quede activado al observar esa fotografía, ¿ok? Entonces, hay muchas fotografías que no son estéticas, rompen con esos elementos que están, pero ojo, también hay momentos en que la fotografía tiene que ser, sí, estética, guardar equilibrio, según la intencionalidad con la cual la persona que me contrató me dijo, no, es que vamos a tomar una fotografía de esto y esto. Entonces, no, ahí sí tiene que haber armonía, equilibrio en esa fotografía que genere tranquilidad en su mensaje. Entonces ya es distinto, ¿ok? No le estoy diciendo que no, que una fotografía con equilibrio, armonía, no, también. Pero intentemos en ocasiones en las que podamos romper con ese equilibrio, con esa armonía, rompamos. Es una creatividad, es una fotografía, romper con lo tradicional, con los esquemas tradicionales. ¿Ok? Vamos a ver lo que son dentro de esa composición. Vamos a ver lo que es planos, ángulos y leyes de composición. Los planos, yo les decía a ustedes las unidades narrativas. El diafragma, la velocidad, el ISO, hacen parte de esas unidades narrativas. Igual que los planos, las leyes de composición, todo eso son unidades narrativas. Los planos, vamos a mirar 9 acá, 9 planos. Vamos a hablar del plano general hasta llegar a uno particular, a uno de detalle. De pronto, nosotros ya somos conocedores de estos planos. Sí, y más de pronto algunos de ustedes ya han trabajado fotografía, están trabajando en esa parte o estudiando, pero de pronto no saben su nombre técnico. No saben su nombre técnico. Entonces aquí vamos a mirar eso. Y es algo sencillo, no hay problema. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a comenzar desde lo general hasta lo particular en estos planos. Vamos a comenzar con el plano general extremo o panorámico. Miren esta fotografía que está acá. Bonita, ¿cierto? Bonita esta panorámica. Muestra un gran escenario en el que los personajes aparecen diluidos. El ser, la persona, los animalitos, aparecen diluidos o bien no aparecen. Aportan un valor dramático. Aquí se está destacando en esa fotografía que, por lo menos, la soledad. Sí, si no hay personas, si no hay animalitos, entonces, ¿qué? Se destaca la soledad. Plano general extremo. Plano general extremo. Aquí vamos a recortarlo un poco.
Plano general on shock. Mire, ya lo vamos trayendo, lo vamos recortando. Aquí la figura humana ya comienza a aparecer, pero no tiene un significado importante, ¿ok? Ya se comienza a describir. Ya se comienza a describir. Aquí podemos decir, esto es una ciudad AABB, una ciudad costera, su clima es un clima entre frío y cálido, se nota por la vestimenta de las personas. Este malecón en esta parte de la ciudad es un malecón turístico, muy bien organizado. Se nota aquí en el parqueadero, respetan mucho las distintas zonas en las cuales está dividida el parqueadero, tiene la zona peatonal, y es una zona que está en crecimiento. Miren cómo se ven los hoteles atrás, hay un hotel que están construyendo que va a ser el más alto. En fin, ya comenzamos a contar la historia que está alrededor de esta fotografía. Plano general, Alon Chuck. Aquí comenzamos. Plano general, solamente general, ¿ok? Se usa para visualizar completamente a nuestro modelo y abarca todos los elementos de una escena. Es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza sin ningún tipo de recorte. Ese es un plano general. Acá como lo pueden ver ustedes. De una vez comenzamos a analizar lo que es la profundidad de campo. Acordémonos, críticos constructivos de que de la fotografía debemos ser cada uno de nosotros. Eso es lo que nos va a llevar al éxito más adelante cuando tomemos fotografías, el alimentar nuestra mente de todo aquello que hemos estado observando. Aquí por lo menos, mire, la chica, aquí yo qué hubiese hecho, la profundidad de campo se la hubiese anulado un poquitico más, que se insinúe menos los detalles, porque la chica acá, el color de la chaqueta, el mismo sombrero de la cara se pierde con lo que está atrás, ¿cierto? Si la idea es sacar, darle importancia a la modelo, a su vestimenta. Entonces, anulemos un poquito más la profundidad de campo, abrimos un poquito más el diafragma y listo. ¿Ok? Si ve cómo estamos combinando ya cosas, plano general, plano general, plano general, plano general. Miren acá. Yo les decía a ustedes, equilibrio, armonía, simetría, igualdad, rompamos esto. Pero miren esta fotografía. Un chico que está en la mitad de la carretera, listo. Preciso lo colocaban toda la mitad, un pie en cada línea, está en medio de las dos montañas. Quieren guardar equilibrio, armonía en esta fotografía. Pero miren que hay un elemento que rompe ese equilibrio y esa armonía en esa fotografía. Nosotros no solamente nos tenemos que fijar en el personaje, venga, cómo es aquí, hágase allí, tenemos que fijarnos en todo lo que está alrededor, en todos los elementos. Y en la vestimenta también. En este caso, este chico, sus jeans que tienen roto acá, valga la redundancia, también rompen esta fotografía. Llama la atención esos jeans rotos. Bacana esa fotografía. Y simplemente con ese elemento, con ese pantalón. Miren atrás, la montaña. Debemos ser observadores. Miren aquí esta montaña acá, la que está en el costado izquierdo a mano izquierda del sujeto, el borde. Mire, se forma como una cara, está la frente, la nariz, la boca y la barba acá. Sí, también nosotros cómo comenzamos a ver cosas también. Comenzamos a ver cosas alrededor de todo esto. Plano americano, lo seguimos recortando aún más los planos. También conocido como plano 3/4. También conocido como plano 3/4. O hay algunos que le dicen también, tómeme un plano western. El western fue donde se originó este plano. El western americano, que son tomadas las películas del oeste, las películas de vaquero. Si ve las rodillas, miren, se parte en la rodilla la imagen, se parte ahí. Aquí dice, es muy útil cuando se quiere retratar a varias personas. Sí,
Cuando manejamos un encuadre horizontal, ejemplo, acá podemos colocar otras 2 personas acá y listo. Van quedando personas en esa fotografía. Claro está, este plano americano también lo podemos hacer vertical. ¿Ok? Y en vertical si van a ser menos personas que nos van a caber en esa fotografía. Miren acá. Seguimos observando fotografías. 1, 2, 3, 4. Estas columnas que están aquí atrás. Las columnas. Ley de repetición. La vamos a ver ahorita, la ley de repetición. Los fotógrafos le huyen a elementos que están repetidos, los sacan de la composición. Van sacando esos elementos, pero hay otros que los aprovechan, como aquí este señor fotógrafo. Mire, él analizó todo lo que está alrededor. Otro fotógrafo normal, la chica, viene caminando por todo el centro, toma la fotografía y ya. Y que una fotografía con equilibrio. Y la fotografía viene, si la chica viene por todo el centro, ya con equilibrio, ¿cierto? Simetría. Pero ese fotógrafo no. Profundidad de campo, la fue anulando. Sí, se distinguen atrás las cosas, los colores, las formas. ¿Ok? Miren. Pero ¿qué le dijo a la chica? Hágase un costado donde está este vidrio. Aprovechó el reflejo del vidrio y se ve la duplicidad de la imagen. Miren, la chica, cómo se ve el reflejo de ella en ese vidrio. Y cómo el señor fotógrafo le dijo, coloque la mano ahí, como si le estuviera dando la mano a la otra chica que está ahí también, al reflejo de ella. Una fotografía muy bonita, muy bien lograda. Es observar todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que está alrededor de nosotros juega para una muy buena fotografía, juega o no juega. Entonces hay ocasiones en que tenemos que sacar algunas cosas del escenario donde vamos a tomar la fotografía, pero deja aprovechar todo lo que está alrededor nuestro. Ser creativos con esos elementos. Esa es esta misma, plano americano. Si ven aquí está en encuadre, ¿qué? Horizontal. Y aquí está en encuadre vertical. Es una fotografía que ya se va volviendo una fotografía publicitaria. Aquí por lo menos podemos estar promocionando ropa, la ropa, en este caso los shorts de la chica, el buzo, en fin. Aquí la profundidad de campo sí, bien trabajada. ¿Sí ven cómo se insinúa? Y la chica sale, no se confunde, no se funde con el fondo. Plano medio. Miren ese plano medio. Más cerradito y más publicitaria la fotografía. Aquí estamos aquí voy a publicitar lo que es joyas, el buzo, esmaltes, bueno, en fin. Este plano medio se muestra la modelo desde la cabeza hasta la cintura. Cabeza hasta la cintura. También se puede emplear para fotografiar a varias personas interactuando, sí, pero ya nos tocaría en un encuadre que horizontal. Aquí en este encuadre vertical, una sola persona, o a no ser que estén perfiladas, ahí sí quedarían las 2 personas en este encuadre vertical. Mire, esa es este mismo plano medio, pero aquí es interesante algo. Llama mucho la atención en esta fotografía ese fondo, esa puerta en madera, cómo se ven esas vetas de esa madera, esa forja de hierro que se funde con esa madera en ese portón, ¿cierto? A veces hasta más interesante eso que la misma chica que está de modelo ahí. Y ese fondo, un fondo que es oscuro, la chica tiene prendas claras, las prendas claras ayudan a resaltar a la chica, a sacarla. Pero igual, el fondo es muy interesante y también en ocasiones el fondo como que distorsiona un poco la importancia de la modelo. Plano medio corto, de la cabeza hasta la mitad del pecho. Cabeza hasta la mitad del pecho. Miren lo que dicen acá, el plano medio corto consiste en mostrar a la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho. La idea
de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Miren, chicos, aquí en esta fotografía no se cumple eso. Dice, la idea de este tipo de fotografía es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Mire, aquí el entorno, aquí el fondo. El fondo tiene los mismos colores que él tiene en su vestimenta, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, no la va a aislar. Él se intenta pegar con ese fondo, se intenta fundir con ese fondo. Pero mire, ¿qué lo saca a él? ¿Qué lo saca a él? Mírenle el rostro. Ese gesto que está haciendo, ¿cierto? Eso ya lo saca a él, lo aísla. Entonces tengamos en cuenta también todo eso, jugar con todos los elementos que están alrededor, jugar con la vestimenta de los personajes, de los animalitos, jugar con los colores, jugar con los gestos que están produciendo, jugar con los peinados que tienen las personas, con las joyas que tienen las personas. Es un todo. La fotografía es un todo. No podemos descuidar nada. Por eso el nivel de observación tiene que ser más del 100%. Nosotros somos muy, muy observadores. Primer plano o close-up. Mira. De la cabeza hasta los hombros. Aquí podemos estar publicitando, aquí es una publicidad de dulces, por lo menos en este ejemplo. Podemos estar publicitando ya lo que de bellezas, cosas de belleza para la mujer, para su cabello, bueno, en fin, esmaltes, cosas como esas. Siempre generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato de rostros, ya que destaca los detalles. Suelen usarse encuadres verticales, aunque este no es una regla estricta. No es una regla estricta. Una fotografía de estas, ¿se imaginan ustedes el rostro de un abuelito? De un campesino, yo me lo imagino con la ruana insinuada en el hombro, el sombrero, las arruguitas en su cara, que es una fotografía testimonial muy, muy bacana. Es esta misma, primer plano close-up, esta es el encuadre vertical, encuadre horizontal. Aquí el fotógrafo, yo les digo a ustedes, vuelvo y les repito, no me canso de decirlo, miremos todo lo que está alrededor nuestro, todo juega para nosotros, tiene que jugar a favor, ¿ok? Miren el fondo, un fondo muy bacano el que tiene acá. Es un fondo que es texturizado, ese azul, y ese azul, muy bonito. Ese fondo texturizado da esa sensación de que de movimiento de toda la fotografía. Una fotografía llena de contrastes. Miren en la gafa del sujeto. El blanco, ese brillo con ese oscuro, el blanco de su piel con el negro del vestido, el blanco de su piel con ese azul del fondo, en fin, y la sonrisa del individuo también ahí. Esos dientes blancos. Miren, una fotografía muy bien lograda. Primerísimo primer plano o extremo close-up. Este tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores. Se logra encuadrando desde la cabeza hasta la punta del mentón. Hay que cuidar mucho los detalles en este tipo de plano. Mira aquí. Podemos estar publicitando gafas, crema dental, diseño de sonrisa, bueno, en fin. Bien bonito esta fotografía, pero ya para tomar esos primerísimos primer planos, ya debemos saber antes, cuando nosotros elaboramos el guión, ya sabemos cuál va a ser la intencionalidad de la fotografía. Nos contrataron para tal cosa, entonces, no, queda bien un plano primerísimo, primer plano para esa fotografía. A la gente le gustan mucho las emociones. Esto mueve emociones, esos primerísimos primer plano. Es más la emocionalidad que mueven esos planos. Planos generales
son planos que son racionales. Acordémonos, el tono de la comunicación emocional, racional, sensorial. Planos generales, los como vimos en un comienzo, panorámicos, es la racionalidad de la fotografía. Ya cuando vamos cerrando a estos primerísimos, primer plano, ya jugamos con la emotividad de la fotografía. Mueven emociones. Entonces, miren cómo se combina todo esto. Aquí está vertical, ese primer plano o extremo close-up, y aquí está horizontal. No hay simetría acá, no hay equilibrio, no hay igualdad. Y es una fotografía bonita, muy bacana. Esta fotografía, movimientos de izquierda a derecha, del cabello de ella, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, lo mismo del abrigo que tiene, está haciendo viento, se nota por qué, por este mechón que quedó acá, que como ya lo vimos nosotros, cuando queda así desenfocado, queda así efecto tripidiado, efecto fantasma, es porque se tomó con una velocidad, que la fotografía con una velocidad lenta, donde si hubiese tomado con una velocidad rápida, el mechón de la chica acá queda nítido, congela el movimiento. Se nota que está haciendo viento en esta parte. Y cerramos con el plano detalle. Ya es aislar. Ya aquí, en esta fotografía, podemos detallar los poros, la vellosidad de la chica. Se nota acá, miren, ¿sí ven? Los vellos, los poros, ya comienzan a notar. Ya es la fotografía detalle, de detalle. ¿Esos son los qué? Los planos. Ahora vamos con los emplazamientos, que son los mismos ángulos. Emplazamientos o ángulos. También hace parte de la narrativa, chicos. Hace parte de la narrativa. Son cenital, picado, central, contrapicado y nadir. Miren, ángulo frontal o neutral. Cojo mi cámara, mi celular, tomo la fotografía de frente, ángulo frontal neutral. ¿Listo? Y ángulo picado. De arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Aquí hay un ligero ángulo de inclinación. De arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Esta fotografía es bonita. Mire cómo se dibuja aquí en el piso la forma del individuo. ¿Por medio de qué? Una luz natural. El sol se nota que está full acá y queda plasmado aquí en el piso. Muy bonita esta fotografía. Ángulo picado. Ángulo contrapicado. De abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. Contrapicado. Contrapicado. De abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo nadir. De abajo hacia arriba de forma recta. Nadir, de abajo hacia arriba de forma recta. Torre Eiffel desde vista desde abajo hacia arriba de forma recta. Ángulo cenital, de arriba hacia abajo de forma recta. Y para entenderlo mucho mejor, mírenlo aquí en esta gráfica. Aquí está. Cenital, forma recta. El contrario de cenital es nadir, de abajo hacia arriba forma recta. Picado, de arriba hacia abajo con ligera inclinación. Lo contrario es contrapicado. No confundamos. Muchas personas se confunden y piensan que el contrapicado es de arriba hacia abajo. No, lo contrario, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo con ligera ángulo de inclinación tenemos el picado y el normal o frontal o neutro de frente. Y terminamos con las leyes de composición. Vamos a ubicar los elementos dentro de ese encuadre en ciertos sitios que ayudan a llamar la atención de esos elementos en la fotografía. La ley de tercios. Miren, la ley de tercios. La imagen la dividimos en dos líneas horizontales, dos líneas verticales. Las intersecciones son lo que se llaman las zonas áureas, donde ubicamos los elementos que queremos que llamen la atención. Esos elementos también es para ubicarlos cuando diseñamos, cuando estamos diagramando, cuando estamos realizando el diseño respectivo. Entonces, que si va el logo, que si va el texto, lo podemos adecuar acá, que si va tal cosa, igual, ¿ok?
Entonces nos sirve tanto para la fotografía como para el diseño, esas leyes de composición. La ley de horizonte, la ley de horizonte. Cuando veíamos una fotografía allá atrás, yo les decía a ustedes, cuando íbamos como adelantando este tema de las leyes de composición, la ley de horizonte no es que se tenga que ver trazada una línea. Vemos la línea ya en el horizonte. No, hay elementos que nosotros uniéndolos allá al fondo pueden formar esa línea de horizonte. ¿Ok? No es que tiene que trazar una línea allá en el fondo. Mire, aquí sí está trazada, está bien. Pero hay elementos que uniéndolos nosotros en nuestra mente, que hilándolos pueden formar la línea allá. Y mire, la ley de horizonte es esa línea de horizonte que vemos en el fondo. Si colocamos un elemento por encima de esa línea de horizonte, pegada cerca de esa línea de horizonte o por debajo, son elementos que van a llamar la atención. Ejemplo acá, el sol está por encima de la línea de horizonte, mire, y sí o sí llama la atención. El reflejo del sol está por debajo de la línea de horizonte y llama la atención. Este bote que está acá está por debajo de la línea de horizonte, pegado, y llama la atención. Sencillo, esa ley de composición. Ley de elementos de repetición, lo que ya les venía diciendo a ustedes. Los fotógrafos le huyen a esto. Es sacarle provecho a los elementos que están repetidos. Acá, todos estos lápices, claro está, tienen puntas distintas, colores distintos, pero en sí, todo su cuerpo, la madera, que es de madera, es igual. Entonces, ¿qué hizo el señor fotógrafo aquí? Trabajó lo que ya vimos nosotros en el diafragma, la profundidad de campo. Si ven ustedes, acá se enfocó ese color como moradito acá con este cafecito. Ese es el punto de enfoque, acá se enfocó. Acá enfocó estos lápices aquí, la punta. Le abrió el diafragma, insinuó entonces el primer plano y el tercer plano se ve insinuado, porque el punto de enfoque está acá. Miren. ¿Sí? Elementos repetidos, no importa que estuvieran repetidos, se insinúan las puntas, los colores, que es lo que marca la diferencia en el cuerpo de los lápices. Una fotografía bonita, sencilla, pero bonita. Y ya ustedes son capaces de hacer estas fotografías. Ya son capaces. Anteriormente nosotros decíamos, pero ¿cómo se hace? Ya sabemos. Ley de curvas. Ley de curvas en S. Elementos que están en las curvas, miren. Este árbol llama la atención en este primer plano. Acá también la mirada viene aquí en esta curva aquí donde está este árbol. Y acá abajo también. Miren, la ley de curvas, esa sensación de movimiento y atrae la mirada de la persona que observa la imagen. Dentro de las curvas coloquemos elementos que llamen la atención. Aquí los árboles que están en las curvas llaman la atención. Las curvas van también, van encerrando, van... Ahorita vemos un ejemplo acá. Mire, ley de líneas. La ley de líneas está curvas también, están las curvas. Aquí las curvas, ¿cómo encierran al individuo? Estas diagonales que son dadas por el remo también están encerrando al señor que está acá, al que está navegando la canoa. Esta otra que está aquí, esta otra línea también lo está encerrando. Este cuadrícula que está acá, donde él está ahí, también lo está encerrando a él. La curva del bote, mire, lo encierra a él. La línea horizonte, aquí hay línea horizonte, mire, y está bien marcada. Elementos que estén por encima de la línea horizonte, la cabeza, por debajo del cuerpo. Sí o sí, aquí hay varias, se unen varias leyes de composición y todas llegan, van aquí al mismo individuo, al Señor. Y la última, la ley de la mirada. ¿Qué estará mirando Ana María? Una campaña expectativa, puntos suspensivos. Cerramos signo de interrogación, puntos suspensivos. ¿Qué estará mirando Ana María? Una campaña publicitaria, ¿cierto? Una campaña expectativa. Esta puede ser una sola fotografía. Vamos a dar un ejemplo, una campaña expectativa de 3 semanas. Vamos a lanzar unos tenis deportivos para niños. Primera semana, Ana María. ¿Qué estará mirando Ana María aquí?
esperado la próxima semana. Queda como una campaña expectativa. Ya la próxima semana, Ana María, la misma foto, es la misma fotografía, sino que ya se va a ampliar un poco más. Se va a ver más lo que está alrededor. ¿Qué estará mirando Ana María? Ya pronto lo sabremos. Ya comienza a haber un escenario deportivo. Pronto lo sabremos, esperado la próxima semana. Y ya la tercera semana ya es la fotografía full. Ana María está en un parque donde hay niños jugando y donde sus tenis son los elementos principales que llaman la atención en esa fotografía. ¿Sí ve? Ana María estaba mirando a los niños jugando con esa nueva línea de tenis. La ley de la mirada. Y no solamente con las personas, los animalitos también los podemos poner a trabajar con esa ley de la mirada también. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a la plataforma un momento y miramos lo que tenemos que realizar. Bueno, yo me tengo que ingresar de nuevo. Como hace rato no he ingresado acá. Vamos a mirar aquí en el cronograma algo. Siempre me gusta mirar dónde vamos. Estamos acá, viernes 4 de julio, 8 p.m. Actividad de aprendizaje número 3. La próxima sesión la tenemos el 10. Yo voy a ver si hago una sesión aquí intermedia. ¿Listo? Yo les estoy avisando. Bueno, actividad de aprendizaje número 3. Entonces, vámonos para la actividad de aprendizaje 3. Acordémonos, la guía de aprendizaje, cada actividad tiene una guía, una guía. Aquí tenemos dos evidencias por entregar. Una, lo que es la participación en el foro, y la otra, la evidencia sensibilidad ISO. Vámonos a la guía. A ver, la guía es la que nos determina qué es lo que tenemos que realizar. Acordémonos, les dije a ustedes, donde diga la palabra evidencia, evidencia, listo, la actividad de aprendizaje 3, que es donde estamos. Aquí donde dice evidencia, el uso de Flash, déjenme un momento, miro una cosa por acá abajo. Déjenme mirar algo aquí abajo. Sí, miren. Resulta que la evidencia es el foro. Vamos a participar nosotros de un foro. Un foro, vamos a escribir, a opinar sobre algo. Pero ese opinar es sobre qué? Sobre esta lectura que vimos aquí atrás. El uso del Flash. Evidencia, lectura, el uso del Flash. Leemos, miren, muy larga la lectura, ¿cierto? Como media página nomás. Evidencia, el uso de Flash. Leemos esta lectura y vamos al foro y participamos nosotros. Participamos. ¿Qué ventajas tiene el uso de Flash? ¿Qué influencia genera el balance de blanco sobre las diferentes fuentes de luz? No me acuerdo si fue con ustedes que el balance de blanco lo vemos en la próxima sesión, pero si no me equivoco, yo les dije a ustedes, les fui explicando el balance de blanco. Resulta que todas las fuentes, siempre donde vamos a tomar fotografías, hay una fuente de luz, ya sea natural o artificial. Natural, el sol, las estrellas, la luna, artificiales, los distintos tipos de bombillos, lámparas, en fin. Pero siempre va a haber una fuente de luz y las fotografías siempre nos van a quedar mal de colores. Nunca una fotografía nos va a quedar bien. Nunca. A no ser que balanceemos los blancos, el balance de blancos, el famoso balance de blanco, que lo tenemos que hacer antes de tomar las fotografías. El balance de blanco, que es para quitar ese color que está predominando en esa escena, ese color que lo está dando, esa fuente de luz. Esa fuente de luz genera una temperatura, grados Kelvin, como lo vimos, ¿cierto? Entonces, esa fuente de luz hace que la fotografía quede como un azulito, un verde, un amarillo, en fin, dependiendo de la fuente lumínica. Entonces, con el balance de blanco, quitamos esto para que nos quede la fotografía 1A. Eso lo vamos a ver mejor en la próxima clase. Entonces, ¿qué influencia genera el balance de blancos sobre las diversas fuentes de luz a la hora de generar una captura?
Bueno, ahí lo que les dije, igual eso lo pueden ustedes indagar y contestan esa parte. Es súper sencillo. Eso lo tenemos que hacer ahí. ¿Dónde vamos a participar aquí en el foro? Vamos aquí a la plataforma, aquí donde dice foro, actividad 3, foro, efectos de toma. Ahí. Entonces, ahí comenzamos a participar, añadir un nuevo tema de debate. Entonces, ustedes, yo considero que el balance blanco es importante en la fotografía, porque si no balanceamos blanco, no nos quedan los colores reales. La idea es realizar el balance blanco para quitar el color que está predominando en la fotografía. Listo. Y el uso de flash es importante en la fotografía por esto, esto y esto, según la lectura que está acá. Listo, eso es súper corto, a esas opiniones, 3 líneas, 4 líneas y listo. Vamos a la otra, evidencia, sensibilidad, ISO. Aquí sí ya tenemos que ejecutar algo, tenemos que hacer algo acá. Dando continuidad a su labor de experto fotográfico, la agencia LPQ Digital le ha encomendado una nueva tarea que consiste en la elaboración de un instructivo. Pero ojo con eso, no se tomen a pecho que realizar un instructivo, tutorial, no, porque más de uno cogen y se asustan y no hacen nada. Con el paso, con el paso a paso. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En términos generales, vamos a tomar fotografías. Ojo, si ustedes no pueden tomar, no tienen celular, no tienen cámara fotográfica, no hay problema. Bajémoslas de internet, esas fotografías. Igual, es otra forma también de asimilar el conocimiento, por medio de ejemplos de fotografías que ustedes bajen de internet. Simplemente, lo más importante es que ustedes digan de dónde la bajaron, derechos de autor, que sí es primordial. Entonces, 3 tomas fotográficas. Una, luz de vela, luz de madrugada y luz de bombilla. De bombillo, aquí dice entre paréntesis tusteno. Bueno, en fin. Tomemos, ojo con esto. Si ustedes quieren tomar estas fotografías como está aquí, luz de vela, luz de a la madrugada y luz bombilla de tusteno, que son esos bombillos amarillos, tómenla como está acá. O de lo contrario, tomen 3 fotografías con 3 fuentes de luz distintas, ¿ok? Aquí nos están dando 3 fuentes de luz distintas. Ya nos están diciendo puntualmente qué. Pero si ustedes quieren tomar otras fotografías fuera de esto, que no sean estas, tómenla. Si quieren tomar una fotografía a luz de día con el sol, tómenla. Si quieren tomar una fotografía adentro con una lámpara de tusteno, tómenla. Si quieren tomar una fotografía que esté iluminada con una chimenea, tómenla ya. 3 fotografías distintas con fuente de luz distinta, ¿ok? Importante eso. ¿Qué tenemos que decir ahí? Sensibilidad ISO. Bueno, esa fotografía ustedes si la van a tomar, listo, yo la quiero tomar con esta sensibilidad ISO de 80, de 100, de 120. Bueno, ustedes miran, ¿ok? Ustedes propongan. Si ustedes la bajaron de internet, entonces simplemente asuman como si ustedes lo hubiesen tomado. No, yo la tomé con un ISO de tanto, porque quise generar que la luz, esos punticos que me da la llama, cogieran más fuerza. Entonces le subí el ISO para que cogiera más fuerza esos puntos. ¿Listo? Ya ustedes sustentan eso. Indicar el tipo de medición de luz a utilizar. Ojo con esto. Esto lo vamos a ver la próxima clase, porque eso hace parte del balance blanco de iluminación. Resulta que hay otro tipo de ganancia de luz fuera del ISO. El ISO me da una ganancia de luz generada a la fotografía, pero la medición de luz es una ganancia de luz que da la cámara, una ganancia de luz digital, pero a ciertas partes del encuadre, a ciertas partes de la fotografía. Puntual, algo específico. Matricial, abre un poco más esa ganancia. Y ponderada, aún más. Entonces, espérenme un momento por acá, chicos, mido algo. No está acá.
Bueno, eso entre las diapositivas que les presté a ustedes, que les suministré, ahí está esa parte. Entonces, indicar el tipo de medición. Asúmanla, no, aquí hay una medición de luz puntual, matricial, ponderada, son las 3 mediciones. Entonces, igual, si ustedes quieren esperar hasta la próxima clase para mirar esto, lo hacemos, no hay ningún problema, entonces le dan espera a esta actividad para hacerla en la próxima cuando veamos esto. Pero yo les digo, vayan leyendo el material y ustedes ya van adquiriendo conocimiento, lo reforzamos ya cuando tengamos la sesión y ustedes ya pueden ir contestando eso. Es probablemente sencillo. Determinar el tiempo de exposición, la velocidad de obturación, cuál fue el tiempo de exposición, fue rápido, fue lento. Ese es lo que tenemos que hacer. ¿Y subirlo dónde? Subirlo acá, actividad 3, de abajo donde dice foro, evidencia la sensibilidad ISO. Ahí. Entonces cogen y suben las 3 fotografías con esas características que nos están diciendo ahí. ¿Listo, chicos? Bueno, vuelvo y les reitero. Yo sí presto a atenderlas a ustedes por el WhatsApp. No por el grupo, por favor. Si tienen alguna pregunta para hacerme, no la hagan ahí en el grupo para todos, sino me escriben ahí, me direccionan el mensaje a mí, por favor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de pronto? Si tienen, porfa. Igual yo sí presto por el interno para aclararle dudas. Listo, vale, de lo contrario, muchísimas gracias, Gabriela, Juan, José, Johan, Dulce, Dana, Valeria, por estar aquí conectados. Y mañana estoy subiendo la grabación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo, profe, Listo. gracias. Hasta Bueno, Juan luego. Carlos. Listo, vale, ya vale. Dios los bendiga, por favor, se cuidan mucho. Chao, chao. Feliz fin de Igualmente. semana.